El caminar por nuestra serie de graduados en Cristo, ya estamos en el siglo XVI avanzado, nos permite, como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, lo he señalado, ver una historia que desde sus inicios, desde la presencia de Jesucristo encarnado hasta nuestros días, no ha hecho más que dar frutos de santidad, frutos de gente buena, gente no perfecta, que esto también lo quiero aclarar, gente con historias de vidas, con momentos de alegría, tristeza, personas, hombres y mujeres de carne y hueso, como tú y como yo, y que respondieron a su tiempo porque así lo dispuso la providencia divina, que vivieran en sus tiempos para fortalecer y ir robusteciendo el caminar de nosotros. De hecho, pudiera decir sin temor a equivocarme que somos unos privilegiados. Lamentablemente, el tiempo que da privilegio en historia también da inyección en el olvido. Y estas historias, como la de José de Cupertino, parecieran tan fantásticas que yo sé que muchos hoy, con el razonamiento científico, positivista, le buscarían otra vuelta. Bueno, esos son lo que era de aquellos tiempos cuando la gente tenía poca educación y poca formación. Cuando yo vi que hoy tocaba José de Cupertino para este episodio, inmediatamente me pregunté, porque había escuchado algo de él, si este no era el santo volador. Y es que literalmente nosotros en la fantasía tenemos a Superman. Superman es un superhéroe de DC, está Marvel y está DC. Bueno, Superman es un superhéroe de lo que llaman hoy DC. Y es el hombre superpoderoso que además no lo vence nadie, solamente la kriptonita. Pero cuando estamos hablando de esta historia, de un hombre que realmente volaba, de un hombre que además tenía lo que en la posesión diabólica se conoce como el sansonismo, pero en la santidad sencillamente se conoce como poder de Dios, y es la capacidad de cargar una cruz pesadísima y llevarla hasta la cima de una montaña. Pues nos damos cuenta que a veces en nuestra historia real, del lado de la fe cristiana, del lado de lo que es herencia de Cristo, si nosotros a nuestros hijos les enseñáramos estas historias y hubiesen películas de santos, si de verdad algún productor en el mundo se entusiasmara en hacer de estas vidas, porque han hecho series de Santa Teresa, de San Agustín, de San Ignacio de Loyola, de San Felipe Neri, hay peliculitas por allí que circulan muy bonitas, pero no les interesa a los niños. Pero a veces muchos no saben de que este Dios, que también es misericordia y es amor, también es poder, y es poder sobrenatural. Y si Dios tiene capacidad de hacer esto, pues sencillamente recordamos las palabras del ángel Gabriel a María, es que para Dios nada es imposible. Y ese nada tiene que ser todo, o sea, todo lo que hay en nuestra existencia, visible o invisible, está bajo el poder transformador de Dios. Si mañana Dios quiere que toda la humanidad no respire oxígeno, sino que respire, no sé, polvo, pues todos empezaremos a respirar de polvo y eso será como un chasquido, al estilo de Thanos, pero para el bien. Pero para avanzar un poquito en la historia e ir cronológicamente como lo que se va descubriendo en San José de Cupertino, llama la atención su propia vida. Primero porque la propia vida de este santo, de sus inicios, es una vida que hoy por hoy, en esa extrema pobreza de la que hablan que nació, que prácticamente hasta tuvo que nacer en la calle porque hasta el papá le habían embargado la casa, eran sumamente pobres, es la excusa perfecta que hoy se usa de tantas para el aborto. Es que no tenemos ese niño para que pase necesidad, para qué lo voy a tener, si no lo puedo mantener. Entonces, excusas, argumentos que humanamente hablando pueden tener asidero. Pero la vida de José de Cupertino nos dice que cuando colocamos la confianza en Dios, quizás el argumento sería, Señor, como decía María, o como dijo María cuando le anunciaron lo de Jesús, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso es una forma de decir en nuestro lenguaje español, no sé de qué me estás hablando, no entiendo cómo puede pasar, pero yo soy la esclava de Dios y todo se lo entrego a Él. Ese nivel de fe y de providencia que se ha visto recurrentemente en muchas vidas de santos es un gran desafío para nuestro tiempo. Nosotros no estamos llamados a vivir la vida de Bill Gates, de Steve Jobs, de Elon Musk o de cuantas personas hoy son tan poderosas en el mundo.
Nosotros estamos llamados a emular la vida de futbolistas, de deportistas, de artistas. Nosotros no estamos llamados a tener tantas cosas porque al final todo es finito, todo es pasajero. Pareciera que es tan fácil la salvación y la hacemos tan complicada. Pareciera que es tan importante el tema de Dios y lo hacemos tan pequeño y tan insignificante ante nuestras propias vidas, la vida de nuestros seres queridos. Es que en Dios está todo. En Dios está el principio y fin de todo. Yo no digo que vamos a andar con la Biblia debajo del brazo, que tampoco es que esté mal, pero no creo que tengamos la Biblia debajo del brazo, predicándola a todo el mundo, pegándole grito al otro, expulsando demonios. Yo no digo ese estilo de vida. Yo digo un estilo de vida sereno, que le dé espacio a Dios para que tú converses con Él, para que hables con Él y que a pesar de las vicisitudes pues puedas ir caminando. Hoy, por ejemplo, y aquí aprovecho para avanzar en la vida de José de Cupertino, se habla de la educación por competencias. O sea, José de Cupertino hoy, en nuestro tiempo, estaría defendido por múltiples leyes y múltiples formas educativas. Era un muchacho distraído, además producto de una familia. Qué duro cuando tu propia madre es la que te desprecia, te golpea, te maltrata. Qué duro. Pero aún así no se ve en el santo una expresión de odio hacia su madre, sino sencillamente de búsqueda. Él también buscaba, y fíjense que buscó en Dios y fue despreciado, y esta parte hay que decirla, pero sin olvidar que iglesias somos todos, y que cuando tú y yo hemos despreciado a alguien que nos pide ayuda en la calle, también somos esa iglesia que muestra el rostro del desprecio, del no acompañamiento. Esto no es nada más tema de sacerdotes. Pero aquí vemos el desprecio de los sacerdotes franciscanos al inicio, de los capuchinos, que era un muchacho que no servía para nada. Nadie sabía qué hacer con él. Todo lo que hacía lo hacía mal. Yo digo que el ser humano hasta cierto punto se educa y después es lo que es y ya depende de una conversión. No soy de lo que vende el discurso de que la gente no puede cambiar, pero sí creo que para que la gente cambie le tienen que pasar cosas duras, como una mata que es podada y a veces de ese podar y una buena podada, un buen jardinero con una buena mano, pues la mata se rescata y florece. Y hay veces que Dios nos tiene que podar muchas cosas en nuestras vidas para poderse ver el mejor rostro de nosotros. Y a veces nos toca pasar por momentos de salud complicados, por momentos económicos difíciles, por tomar decisiones duras. A veces el salir de una zona de confort que nos está haciendo daño, un trabajo que nos perjudica, una relación que también hay que decirlo. Dios no ama, Dios no está del lado del divorcio, no lo está, sin duda que no. Dios siempre está del lado del amor, de que las cosas tienen solución, pero también se sabe que porque hay matrimonios que inician muy mal, que nunca se conocieron, que nunca se preocuparon en respetarse ni en hacer proyectos juntos, sencillamente hoy son un desastre y es imposible que sigan juntos. Porque además si estás viviendo con alguien que te golpea, o hombre o mujer, que es un loco, una loca, o un despilfarrador, o además que te es constantemente infiel y hasta amenaza tu salud, eso hay que pararlo, eso hay que pararlo. Pero pararlo no es para buscar a otro u otra o para empezar a vivir una vida de lujuria y de desórdenes sexuales. Es para encontrarte como José de Cupertino, buscar refugio en la propia iglesia hasta que te escuchen. Me recuerda mucho la historia de José de Cupertino, la parábola de Jesús que hacía con aquel juez injusto, que aquella viuda fastidiosa que le pedía y él, que bueno, por quitársela encima le atendió lo que ella le pedía. Y entonces él decía, si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a las personas, pues su padre más. También cuenta el ejemplo de que padre le daría a su hijo una serpiente si le pide un pan, o una piedra si le pide un pescado, ¿no? En ese mismo sentido, aparece el rostro de un Dios cercano, amigable, amoroso, que fue guiando a este santo, le fue permitiendo pasar enormes viacrucis, pero fíjense que después de tanto sufrimiento, pues viene por producto de su humildad y hasta de su propia ingenuidad, lo cual siempre me deja a mí ver que efectivamente nosotros, los que estudiamos, los que trabajamos, los que nos sentimos más inteligentes que el resto, los que tenemos una capacidad de análisis que los demás no tienen, somos los que estamos con un velo en la cara y por eso es que no vemos a Dios ni siquiera en la imagen que tenemos de yeso al frente. No, ni siquiera en la Eucaristía, para decir algo un poquito más vivo. Vemos la Eucaristía, pero ahí nos cuesta ver a Dios. Yo tuve una experiencia esta semana, que la semana pasada, un jueves, y aprovecho de hacer la publicidad a la iglesia de la Coromoto, que queda muy cerca de mi casa, en la parroquia El Paraíso, y los jueves tienen adoración eucarística.
y confesiones todos los jueves. Y muchas iglesias son así. No es que esta sea diferente, pero es una iglesia muy grande. Es una iglesia que tengo entendido, no sé si me equivoco, que puede albergar 800 personas por misa. No sé si exagero, pero creo que es la cifra que maneja. Lo cierto del caso es que, por ejemplo, los domingos sí está muy llena esta iglesia. La misa de 12, que es la misa de catequesis de comunión, está full de gente. Pero en el momento que tienes a Jesús solito para ti, que está expuesto allí, que lo puedes adorar, pues si habían 30 personas era mucho en la iglesia. Confesándose 4 conmigo. Yo necesitaba confesarme. Y habían 4 personas allí, en la cola de la confesión. Y yo decía, wow, qué increíble. Yo sé que muchos no podrán por trabajo, por lo que sea, pero qué increíble que Dios esté allí al alcance de todos y no lo reconozcamos. Entonces por eso es que Dios se le manifiesta a los humildes, a los sencillos de corazón, a los que son como niños. Y por eso es que vemos en este santo todos estos prodigios. ¿Por qué nos sorprendería que José de Cupertino volase si Jesucristo caminó sobre las aguas? Y además ascendió a los cielos, y además curó enfermos, resucitó muertos. ¿Por qué nos sorprendería esto cuando además el mismo Cristo decía, ustedes harán cosas mayores a las que yo hice? Mire, lo sobrenatural de Dios, el poder de Dios está allí, es real. Usted puede extender su mano, y como en la película del Todopoderoso, que no es que teológicamente la recomiende, pero hay una escena de esta película del Todopoderoso, una película de humor, donde el muchacho está tratando de ver que Dios le diga cuántos dedos tiene en la mano, y de repente Dios le coloca 2 dedos más en la mano. Y entonces le dice 7, dice no puedo tener 7, tengo 5. Cuando coloca la mano afuera están los 7 dedos. O sea, ese es Dios. Dios puede agarrar nuestra realidad y transformarla totalmente. O sea, para él, insisto, nada es imposible. Y este santo que pasó por el desprecio, por la burla, me recuerda mucho a la historia del santo cura de Ars, por tantas dificultades educativas, inclusive todo este tema para hacerse sacerdote, cómo la providencia lo fue llevando y cuidando, y en su tiempo pues lo hizo un hombre consagrado, y qué alegría para él, y qué triste para su mamá sobre todo, posiblemente pobre mujer por el desespero, por la amargura que a veces arrastramos en nuestros corazones porque nos dejamos golpear por los problemas, y eso nos quita la paz, nos llena de estrés, nos enferma. Dios los invita como Él a tener una actitud que no es, mira, quien se los dice no es fácil para mí. No pretendo que sea fácil para nadie. Pero cuando tú estás en la tormenta, en el ojo del huracán, en un barquito que además se va a desbaratar, ten la imagen de ese Jesús que está ahí en la barca contigo, pero además durmiendo, sereno. Es ese pasaje de Jesús en la tormenta, durmiendo, sereno, y todos los demás muertos de miedo. Jesucristo nos invita, como él mismo lo dice, a ser mansos y humildes de corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Yo no te estoy diciendo que vas a volar, ni que vamos a resucitar muertos, ni que vamos a sanar enfermos. Eso es para gente de verdad que Dios quiera especialmente darles ese don, y que lo sepan administrar sobre todo con humildad. Generalmente quienes los han tenido no lo han querido, y le ha generado a veces sufrimiento porque saben que eso les trae castigo. Fíjense que, por ejemplo, como le pasó a Padre Pío, pues a José de Cupertino le prohibieron celebrar misas. Es todo un temazo, es todo un temazo. Pero él se sobrepone a todo, mantiene su obediencia, salía de los éxtasis cuando su superior lo llamaba. Fíjense ustedes qué simbología tan bonita. Mi superior me llama, Señor, debo asistir. Y estás con Dios, pero respetas. Dios es muy respetuoso de las normas, de las leyes y de la jerarquía. Qué bonita historia la de José de Cupertino. Además recuerdo, y con esto voy terminando, que en Estados Unidos había una estatua de él. Digo había porque hace unos años, no sé si esto se llegó a concretar, pero hace unos años había toda una campaña en Estados Unidos, no sé si era en Washington DC, pero de que iban a quitar esta
esta imagen, por este tema del laicismo, del secularismo, que ahora quiere meterse en todas nuestras sociedades y que Dios hay que sacarlo porque eso es imponerle la fe a otro. Pero entonces nos quitan a Dios, pero nos quieren imponer ¿qué? La fe del mundo, el ateísmo, el hedonismo, el materialismo. ¿Qué nos quieren imponer? ¿Qué nos vamos a dejar robar? Nos podrán quitar todo, pero el amor de Dios, que es algo interno, que es algo propio de nuestra propia fe, eso te lo quitan si tú te dejas. Este domingo 32 del tiempo ordinario, el domingo 6 de noviembre, la primera lectura del segundo libro de los Macabeos, y hablaba de la muerte de los 7 hermanos. Todos murieron por ser fieles a Dios. Ninguno se doblegó, pese a que delante de él había un hombre maltratador, un rey maltratador que además disfrutaba torturando a estos jóvenes, y la madre vio morir a sus 7 hijos y los alentó a que murieran, porque prefería verlos muertos antes que traicionar la fe y traicionar a Dios. Esos niveles de fe, yo lo hablaba en la otra serie de La Luz de Su Palabra, esos niveles de fe no son fáciles de conseguir, no son fáciles de ubicar, pero estamos llamados a cosas grandes. Por favor, tengamos la edad que tengamos, insisto mucho en esto, tengamos la edad que tengamos, no nos conformemos con la fe mediocre, con la fe de la limosna, con la fe de lo que me sobra. Esto hay que disfrutarlo completo. De verdad, esto de Dios, esto de ser cristianos católicos, esto de la fe debería desbordarnos el alma y ser personas diferentes. Trabajar las amarguras, trabajar las groserías, trabajar las debilidades de la carne, trabajar las debilidades del espíritu, las tentaciones que nos ofrece el mundo. Ser firmes. No doy garantía de que habrá prosperidad, riqueza, salud. No se metan por allí. Te vas a enfermar, vas a pasar dificultades, te van a robar en la calle, eso va a seguir pasando. No es eso a lo que me refiero. Es tu fortaleza espiritual que te hará un hombre y una mujer nuevos, renovados, transformados. A elevarnos como José de Cupertino. Busquemos nuestro éxtasis con Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.